Canadá logró en Qatar 2022 su primer gol en mundiales y por eso hoy vengo a repasar cuál ha sido el primer gol mundialista de todas las selecciones de la CONCACAF que han participado en Copas del Mundo. Y ya solamente quedan 2 partidos por disputarse en Qatar 2022 y si no se quieren perder ningún detalle de todo lo que está sucediendo en el Mundial, les recomiendo la app OneFootball. Ahí pueden seguir todo lo que va a suceder con ese Croacia-Marruecos por el tercer lugar, pero sobre todo con la final entre Francia y Argentina. Todos los detalles, la previa, la cronología del partido, notificaciones al instante para que se vayan informando y después tendrán todas las estadísticas y todas las últimas noticias de lo que vaya sucediendo con la selección que salga campeona del mundo. Entonces, en la primera línea de la descripción les dejo un link para que de forma gratuita descarguen OneFootball y terminen de seguir lo que falta de Qatar 2022. Y como les dije, venimos a hablar del primer gol de todas las selecciones de la CONCACAF que han jugado un mundial. Hasta el momento han sido 11 las selecciones que han participado en Copas del Mundo y 10 han logrado anotaciones. Solamente una se quedó sin anotar, que ya casi la repasamos. Como les dije, Canadá fue la última en sumarse a la lista y vamos a ir en orden cronológico. Así que nos vamos hasta 1930, cuando tanto México como Estados Unidos disputaron el primer mundial de la historia en Uruguay, 1930, y ambas de hecho jugaron los primeros 2 partidos en la historia de los mundiales porque fueron en simultáneo. Aquel 13 de julio de 1930 a las 3 de la tarde allá, hora local en Uruguay, se empezaron a disputar tanto el Francia-México como el Estados Unidos-Bélgica, pero la selección de las barras y las estrellas fue la que anotó primero. De hecho, anotó 3 goles en ese partido y los 3 fueron antes de que México anotara el primer gol en mundiales y abriera su cuenta en Copas del Mundo. Entonces vamos a iniciar con la selección de los Estados Unidos. Como les dije, fue en ese partido en el que Estados Unidos venció 3-0 a la selección de Bélgica en el estadio Gran Parque Central allá en Montevideo. La anotación fue obra de Bart Magui al minuto 23 y de hecho estuvo a punto de convertirse en el primer gol en la historia de las Copas del Mundo. Tan solo 3 minutos antes, como les dije, se estaba disputando el Francia-México y fue Lucien Laurent el que anotó, como les digo, según los reportes, 3 o 4 minutos antes que Magui, y de esta forma el gol de la selección de las barras y las estrellas no fue el primero en la historia de los mundiales, pero sí fue el segundo y, como les digo, estuvo muy cerca de serlo. Pero bueno, ese fue el primer gol de Estados Unidos en las Copas del Mundo, Bart Magui. Hasta el momento Estados Unidos ha anotado un total de 40 goles y el último fue ese de Haji Wright en los octavos de final frente a Países Bajos, ahora en Qatar 2022, que bueno, se anotó con este balón que tenemos por acá. Ojalá hubiera sido con este un poco más adelante en el torneo, pero bueno, como les decía, ese fue el último gol de Estados Unidos, mientras que el primero fue en 1930, obra de Magui. Y no tuvimos que esperar mucho para que otra selección de la CONCACAF anotara en Copas del Mundo, porque, como les dije, México estaba jugando al mismo tiempo, iba perdiendo 3-0, pero el 3-1 llegó obra de Juan Trompo Carreño, que de momento puso el 3-1. Al final el partido resultó con marcador de 4-1 en favor de los franceses en el partido que se disputó en el Estadio Pocitos allá en Montevideo. México, que es la selección de la CONCACAF que más goles ha anotado en Copas del Mundo, hasta el momento un total de 62, y el último gol fue ese obra de Luis Chávez, el golazo de tiro libre que le anotó Arabia Saudita en el último partido de la fase de grupos, que desgraciadamente no le alcanzó a la selección mexicana. Pero bueno, ese ha sido el historial de México en Copas del Mundo, su primer y su último gol. Y para que una nueva selección de la CONCACAF lograra anotar en mundiales, tuvimos que esperar 8 años, hasta el mundial en Francia 1938, cuando la selección cubana se clasificó. Sorprendió a muchísima gente y de esa forma pues no solamente participó, sino que también logró sus anotaciones. El primer gol fue el 5 de junio en el estadio Chapó de Toulouse, cuando Héctor Socorro logró el 1-1 frente a la selección de Rumanía, un partido que finalizó 3-3. De hecho, se tuvo que jugar un partido de desempate, que ya casi lo comentamos, pero ese fue el primer gol de los caribeños en las Copas del Mundo. En ese partido, de hecho, un tema aparte, hay muchísima polémica porque se dice que el segundo gol de Cuba fue un gol olímpico. Todavía no se ha podido confirmar, pero de ser así, habría sido el primer gol olímpico en la historia de las Copas del Mundo. Pero bueno, eso es una historia aparte. Cuba, que solamente participó en ese mundial hasta el momento y anotó 5 goles, así que ese es su historial de anotaciones. Y el último fue, pues precisamente en esa misma Copa del Mundo, cuando Tomás Fernández le anotó a Rumanía el
gol que les dio la clasificación a los cubanos a los cuartos de final fue el que le dio el 2-1 frente a Rumanía y de esa forma los caribeños avanzaron de ronda. Y para que la siguiente selección se sumara a la lista sí tuvimos que esperar 36 años, hasta Alemania 1974, cuando otra selección caribeña, en esta ocasión Haití, se clasificó para su primer y único mundial hasta la fecha y que además sorprendió porque en su debut en el Estadio Olímpico de Múnich el 15 de junio de ese año 74 se puso por delante frente a la selección de Italia en su primer partido, en su debut, y sorprendía a los italianos, aunque al final el marcador fue de 3-1, un partido que también pues tiene algo de historia porque desgraciadamente se detectó el primer caso de dopaje en las Copas del Mundo y fue en el lado haitiano. Ernst Jan Joseph, un haitiano al que se le detectó en la prueba de dopaje haber consumido efedrina y que al final tuvo una historia trágica porque incluso se le terminó torturando a este jugador, una historia que da también para contar muchísimo más, pero bueno, ese es otro tema. Haití que solamente anotó 2 goles en ese único mundial, así que bueno, ese fue el primero y el último que anotó fue el otro que fue obra también de Emmanuel Sanón, que llegó unos días después a meterle un gol a Argentina, 4-1 cayó Haití, así que Emmanuel Sanón que anotó los únicos 2 goles de su selección en Copas del Mundo. Y ahora saltamos hasta España 1982 cuando 2 selecciones se unieron a esta lista. La primera fue El Salvador, que de hecho ya había debutado en mundiales incluso antes que Haití, en México 70, pero El Salvador en esa ocasión no logró anotar, así que fue hasta su segunda clasificación en que consiguió sumarse a esta lista. Fue frente a Hungría, desgraciadamente para la selección centroamericana es en ese tan recordado partido que fue la goleada de 10-1 que sufrió frente al cuadro europeo. Y bueno, ese fue el gol que anotó El Salvador. Fue obra de Luis Baltasar Ramírez aquel 15 de junio de 1982 en el Estadio Nuevo de Elche. Fue el momentáneo 5-1, aunque después le cayeron 5 goles más a la selección salvadoreña. Y para endurecer todavía más esta historia para El Salvador, ese fue el único gol que consiguieron. Después no lograron anotarle ni a Bélgica ni tampoco a Argentina en la fase de grupos y es el único gol que ha conseguido El Salvador en sus participaciones en las Copas del Mundo. Y como dije, en España 82 otra selección se sumó a la lista y fue otra centroamericana cuando Honduras debutaba en Copas del Mundo y en su primer partido le anotó a la selección local, en esa oportunidad a España, en el estadio Luis Casanova, el actual Mestalla de Valencia, cuando Héctor Pecho de Águila Celaya puso en ventaja a la selección centroamericana, sorprendió a España, aunque el marcador final fue de 1-1. Honduras, que hasta el momento ha anotado 3 veces en Copas del Mundo y la última fue en Brasil 2014 cuando Carlo Costli le movió las redes al conjunto de Ecuador en la última participación de esta selección centroamericana en un mundial. De ahí pasaron 18 años hasta que otra selección se unió a la lista y fue otra centroamericana, en esta oportunidad Costa Rica, en Italia 1990, en su partido de debut frente a Escocia. Juan Callazo anotó el primer gol de los ticos en las Copas del Mundo en el estadio Luigi Ferraris de Génova, un gol histórico porque Costa Rica terminó ganando ese partido, una victoria, como les digo, histórica. Costa Rica que hasta el momento ha anotado en 22 oportunidades en sus participaciones en las Copas del Mundo. Y el último gol también se anotó con esta bola, cuando Juan Pablo Vargas le anotó a Alemania, ese gol que momentáneamente puso a Costa Rica en los octavos de final de Qatar 2022, que al final Alemania terminó ganando 4-2, incluso un gol que la FIFA inicialmente lo dio como autogol de Manuel Neuer, pero que ya después rectificó y se lo dio al defensor costarricense. Esa fue hasta el momento la última ocasión en que Costa Rica anotó en Copas del Mundo. Y 8 años pasaron para que Jamaica se uniera a esta historia cuando debutó en Copas del Mundo en Francia 1998, el único mundial al que se han clasificado los caribeños, y en el partido frente a Croacia en el estadio Félix Boyard de Lens apareció Robert Erl, que colocó el 1-1 momentáneo. Después Croacia ganó 3-1 ese partido, pero significó el primer gol de Jamaica en Copas del Mundo, que anotó en 3 oportunidades, sus únicos 3 goles en mundiales, y el último fue en el partido, evidentemente en ese mismo mundial, en el partido frente a Japón cuando Theodore Whitmore marcaba el momentáneo 2-0, el marcador fue de 2-1, terminó ganando Jamaica, un partido también histórico para ellos, su primera victoria en Copas del Mundo, y de hecho Theodore Whitmore anotó los 2 goles, así que ya aquí mencioné los 3 goles de Jamaica en Copas del Mundo. Luego 20 años pasaron para que otra selección se uniera a esta lista, en esta ocasión Panamá, cuando debutó en Copas del Mundo en Rusia 2018.
fue en el partido frente a Inglaterra en el momento en el que ya perdían 6-0, pero apareció Felipe Baloy para hacer historia para los canaleros. Ese recordado gol, un tiro libre que aprovechó el defensor central panameño y que de gran forma colocó el primer gol de Panamá en las Copas del Mundo. Panamá que solamente anotó en 2 oportunidades en ese mundial, así que solamente ha conseguido 2 goles en Copas del Mundo, y el segundo y último para ellos fue un autogol en el partido frente a Túnez que terminaron perdiendo 2-1. El gol se le atribuyó a Yacine Meriá, como les digo, autogol, el último de Panamá, primero el de Baloy y luego este autogol. Y luego de todo este recorrido llegamos a la actualidad, como les estaba diciendo, a Canadá, una historia que posiblemente ya han escuchado mucho en las últimas semanas. Los Canucks que tuvieron que esperar 36 años luego de su debut en Copas del Mundo para anotar su primer gol. La selección de la CONCACAF que tuvo que esperar más y por bastante, porque la única otra que esperó fue El Salvador, pero fueron 12 años contra los 36 de los Canucks cuando apareció ¿quién más sino Alphonso Davies en Qatar 2022 de cabeza, luego un centro de Tajon Buchanan en el partido frente a Croacia que los puso en ventaja, terminaron cayendo 4-1 y que de hecho fue también frente a Croacia como lo hizo Jamaica en el 98, pero bueno, por fin Canadá consiguió su primera anotación en mundiales. Consiguieron solamente 2, así que ese es su historial de goles en Copas del Mundo hasta el momento, y como le sucedió también a Panamá en Rusia 2018, el segundo gol de Canadá fue un autogol en el partido frente a Marruecos que también terminaron perdiendo 2-1, pero bueno, un autogol de Nayef Aguerd, el marroquí, y esos son los 2 goles que ha anotado la selección norteamericana en sus participaciones en mundiales. Y esas son las 10 selecciones de la CONCACAF que han abierto su historial de goles en Copas del Mundo. Pero como les dije al inicio, hay una que no ha podido conseguirlo y es Trinidad y Tobago, que de forma heroica consiguió su clasificación a Alemania 2006 a través del repechaje, pero en la fase de grupos no le pudieron anotar ni a Suecia, ni a Alemania, ni tampoco a la selección de Paraguay, así que Trinidad y Tobago sigue a la espera. Veremos si supera el récord de Canadá, porque también depende mucho de cuándo pueda volver a clasificar Trinidad y Tobago a una Copa del Mundo, pero hasta el momento, en su única participación, no pudieron anotar. Ahora quiero conocer sus opiniones de todo esto que les conté. Si quieren conocer algunos otros datos curiosos o alguna otra historia, me pueden dejar ideas aquí abajo en los comentarios. Seguiremos haciendo algunos videos mientras quedan algunos días de vida todavía en Qatar 2022. Entonces leo todas sus sugerencias aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor dejen un like, suscríbanse al canal para seguir muy de cerca todas estas historias de la CONCACAF. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.